¿Es posible hablar de espíritu navideño cuando la supervivencia de un niño depende de las sobras? Aquella noche, el dolor habló más alto, y la verdad desgarró cualquier celebración. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La víspera de Navidad en Bilbao traía consigo ese frío característico del norte de España, el tipo de temperatura que hace que la gente acelere el paso y busque el calor de sus hogares. Las calles del barrio de Indautxu, incluso con su agitación habitual, comenzaban a vaciarse. Los últimos clientes salían cargados de bolsas de colores, regalos envueltos y listas de la compra finalmente tachadas. El supermercado La Familia, ubicado en la esquina de la Gran Vía con la calle Ercilla, se preparaba para cerrar un año más de funcionamiento. Dentro del establecimiento, las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre pasillos que comenzaban a ganar el silencio típico del fin de la jornada. Algunos empleados ya pasaban paños húmedos por los mostradores, otros empujaban carros vacíos de vuelta a sus lugares, y el olor mezclado de productos de limpieza, panes frescos y frutas maduras flotaba en el aire acondicionado. En la sección de frutería, entre cajas de madera apiladas y mostradores repletos de colores vibrantes, una figura pequeña se movía con una dedicación que contrastaba con su tamaño. Lucía tenía solo 8 años, pero sus manos menudas trabajaban con la precisión de quien conocía cada detalle de aquel lugar. Colocaba manzanas rojas que habían rodado fuera de la caja, reorganizaba peras con manchas marrones, separaba tomates aplastados de los que todavía podían exponerse. Cada gesto era cuidadoso, casi reverente, como si cada fruta fuera un tesoro que merecía respeto. Su uniforme no era oficial. En realidad, era una camiseta verde desteñida, demasiado grande para su cuerpo delgaducho, y unos vaqueros remendados en las rodillas. Manchas de tierra, zumo de frutas y humedad marcaban la tela, contando historias silenciosas de días y más días repitiendo la misma rutina. Su pelo castaño estaba recogido en una coleta medio deshecha, con algunos mechones rebeldes cayendo sobre su rostro redondo y sonrojado por el esfuerzo. Lucía conocía cada rincón de aquel supermercado. Sabía exactamente dónde estaban las frutas que empezaban a ablandarse, qué verduras se marchitaban primero, dónde los empleados escondían las cajas de productos con envases abollados. Había llegado allí por primera vez hacía casi un año, traída por una necesidad que ninguna niña debería conocer. Al principio, solo observaba desde lejos, con los ojos grandes y atentos, estudiando los movimientos, los horarios, las personas. Después, tímidamente, se ofreció a ayudar a recoger algunas cajas vacías, y así, poco a poco, su trabajo silencioso se convirtió en parte de la rutina invisible del lugar. Nadie la había contratado oficialmente, nadie había firmado ningún papel. El acuerdo existía entre líneas, en las miradas esquivas, en los intercambios silenciosos. Lucía organizaba, limpiaba, cargaba, barría, y a cambio, al final del día, recibía una bolsa de plástico con frutas magulladas, verduras marchitas, panes del día anterior, productos que de todos modos serían desechados. Para ella, aquello era oro. Para el supermercado, era una manera conveniente de resolver 2 problemas al mismo tiempo. Aquella noche de víspera de Navidad, Lucía trabajaba con una mezcla de esperanza y ansiedad. Esperanza porque quizás conseguiría llevar a casa algunas manzanas menos magulladas, quién sabe si incluso algunos plátanos que aún no estuvieran completamente negros. Ansiedad porque el supermercado cerraría más temprano y necesitaba terminar todas las tareas a tiempo para no perder su recompensa diaria. Mientras apilaba cajas vacías en el fondo de la sección, oyó unos pasos que se acercaban. Instintivamente, bajó la cabeza y continuó trabajando, intentando parecer invisible, como siempre hacía cuando algún cliente pasaba cerca. La mayoría nunca se fijaba en ella, demasiado ocupados con sus propias listas y preocupaciones, pero aquellos pasos se detuvieron justo a su lado. Lucía levantó los ojos despacio y se encontró con un hombre alto,
de apariencia elegante, incluso con ropa informal. Llevaba una chaqueta de cuero marrón oscuro sobre una camisa blanca, vaqueros impecablemente limpios y zapatos que parecían caros. Su pelo negro estaba un poco despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él varias veces, y sus ojos castaños oscuros observaban la escena con una expresión que Lucía no supo interpretar de inmediato. Andrés Villanueva tenía 32 años y una fortuna que la mayoría de la gente no podría gastar en 3 vidas. Heredero de una familia tradicional de Bilbao, dueños de una de las mayores constructoras del norte del país, había crecido rodeado de privilegios que hacían difícil comprender las dificultades de la vida común. Licenciado en Administración, con especialización en gestión empresarial, Andrés había asumido los negocios de la familia tras el fallecimiento de su padre, 5 años antes. Desde entonces, su vida se resumía en reuniones, contratos, decisiones financieras y una soledad que el dinero no podía llenar. Aquella Navidad sería otra más que pasaría solo. Su madre estaba de viaje por Europa con su nuevo marido. Sus 2 hermanas tenían sus propias familias y compromisos, y él no se había molestado en aceptar ninguna de las invitaciones que había recibido de amigos y conocidos. Prefería la soledad honesta a la falsedad de las conversaciones superficiales en fiestas que solo servían para disfrazar el vacío. Había entrado en el supermercado la familia casi por impulso. Su apartamento, ubicado a pocas manzanas de allí, estaba completamente vacío de provisiones. Había pensado en pedir comida a domicilio, pero algo le hizo caminar hasta allí en aquella noche fría. Quizás fuera nostalgia, el recuerdo de cuando su abuela lo llevaba al supermercado en las vísperas de Navidad para elegir ingredientes para la cena. Quizás fuera solo el deseo de salir de casa, aunque fuera por unos minutos. Ahora, parado frente a aquella niña que organizaba frutas con una seriedad desproporcionada para su edad, Andrés sintió algo extraño oprimirle el pecho. No era pena, no exactamente. Era algo más cercano al shock, a la incredulidad de estar viendo aquella escena allí, en pleno siglo XXI, en una de las ciudades más desarrolladas de España. Lucía, todavía sosteniendo una manzana abollada, miró al hombre y rápidamente desvió la mirada, como si la hubieran pillado haciendo algo malo. Intentó levantarse y salir de allí, pero Andrés se agachó, poniéndose a su altura, y su voz salió más suave de lo que él mismo esperaba. ¿Trabajas aquí?, preguntó él, pero no sonó como una pregunta de verdad. Sonó como alguien que ya sabía la respuesta, pero necesitaba oírla para creer. Lucía dudó. Se mordió el labio inferior, miró a los lados buscando a algún empleado, alguna referencia, alguien que pudiera decirle qué hacer. Pero todos estaban ocupados en otras partes del supermercado. Estaba sola allí con aquel hombre que parecía demasiado importante para estar hablando con una niña como ella. «Yo solo ordeno las cosas», respondió con la voz bajita, casi un susurro. «Pongo las frutas en su sitio. Separo las que todavía se pueden vender de las que no. Ayudo a limpiar. Cosas así». «¿Y te pagan por esto?», preguntó Andrés, aunque ya sabía, de alguna forma intuitiva y perturbadora, cuál sería la respuesta. Lucía negó con la cabeza. «Me dan las frutas que iban a tirar de todas formas, las verduras marchitas, el pan de ayer, cosas que ya nadie quiere. Es justo, ¿verdad? Yo ayudo y ellos me ayudan también». La inocencia con la que hablaba, como si aquel acuerdo fuera perfectamente normal y aceptable, hizo que Andrés sintiera una rabia creciendo en su interior. No rabia hacia la niña, por supuesto. Rabia hacia quien permitía aquello. Rabia de un sistema que normalizaba que una niña trabajara a cambio de sobras. Rabia de sí mismo, quizás, por vivir en una burbuja donde esas cosas simplemente no existían en su campo de visión. «¿Cuántos años tienes?», preguntó intentando mantener la voz calmada. «8. Cumpliré 9 en marzo. Deberías estar en casa, con tu familia, viendo la televisión, jugando, haciendo cosas de niños. No aquí, trabajando en la víspera de Navidad». Lucía se encogió de hombros, un gesto pequeño y resignado que parecía demasiado viejo para aquel cuerpo joven.
Mi madre sabe que vengo aquí, me deja. Necesitamos la comida. Y es mejor que haga esto a que esté en la calle, ¿no? Aquí es seguro. Nadie me hace daño. Me gusta ordenar las cosas, dejarlo todo bonito. Antes de que Andrés pudiera hacer más preguntas, una empleada apareció en el pasillo. Era Mariana, una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido en un moño apretado, expresión normalmente cansada, pero que en aquel momento cambió a algo cercano al pánico cuando vio la escena. Conocía a Andrés Villanueva. Todo el mundo en Bilbao que trabajaba en el comercio lo conocía, o al menos conocía el nombre de la familia. Sabía que aquel hombre tenía influencia, conexiones, poder, y sabía también que la escena ante ella podría significar el fin de su empleo si no se manejaba con cuidado. «Señor Villanueva», dijo Mariana, forzando una sonrisa mientras se acercaba rápidamente. «La señorita ya se va, ¿verdad? ¿Lucía? Ya es hora. Puedes ir a recoger tus cosas». Lucía miró a Andrés, luego a Mariana, confundida sobre lo que debía hacer. Había una tensión en el aire que no entendía completamente, pero que sentía en el estómago, esa mala sensación de cuando algo está mal pero no sabes exactamente qué. «Espere un momento», dijo Andrés, levantándose y poniéndose en toda su altura, lo que hizo que Mariana retrocediera instintivamente un paso. «Quiero entender mejor lo que está pasando aquí. Esta niña trabaja para el supermercado. No exactamente trabajar, señor, solo le gusta ayudar. Ya sabe cómo son, los niños a veces les gusta sentirse útiles. Su madre lo sabe, lo autoriza. Nosotros solo la dejamos organizar algunas cositas y le damos algunos productos que iban a ser descartados de todos modos. Es un intercambio justo, todos ganan». «Un intercambio justo», repitió Andrés, y el tono de su voz hizo que Mariana tragara saliva. «Una niña de 8 años cambiando trabajo por comida que sería tirada a la basura. ¿A eso lo llama usted justo? Señor, por favor, no es exactamente así. Mire, si quiere hablar con los gerentes, ellos pueden explicarlo mejor, pero le aseguro que no está pasando nada malo aquí. A Lucía le gusta venir. Ella se ofreció a ayudar». «Ella se ofreció», dijo Andrés, mirando a Lucía, «o lo necesitó». El silencio que siguió fue pesado. Mariana intentaba encontrar palabras que pudieran arreglar la situación, pero cada segundo que pasaba lo complicaba todo más. Otros empleados comenzaron a notar la tensión y se acercaron discretamente, curiosos pero manteniendo la distancia. «¿Dónde están los gerentes ahora?», preguntó Andrés. «En la oficina, señor, cerrando la caja del día. Pero ya es casi hora de cerrar. Quizás sería mejor que volviera otro día y vaya a llamarlos». Ahora, el tono no dejaba lugar a negociación. Mariana miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró miradas bajas. Suspiró, le hizo un gesto a Lucía para que se quedara donde estaba y salió apresuradamente en dirección al fondo del supermercado. Lucía permaneció quieta, abrazando la manzana abollada contra su pecho como si fuera un juguete. Andrés se dio cuenta entonces de que estaba temblando, no de frío, sino de miedo. Miedo de haber causado un problema, miedo de perder su fuente de comida, miedo de consecuencias que no podía prever, pero que sabía que serían malas. «Oye», dijo, él agachándose de nuevo, «no te preocupes, no has hecho nada malo, nada de nada, todo va a salir bien». Pero ella parecía no creerle, y Andrés no podía culparla. Él mismo no estaba seguro de lo que vendría a continuación. Solo sabía que no podría salir de allí y fingir que no había visto nada. No podría volver a su apartamento vacío, preparar su cena solitaria y simplemente olvidar a aquella niña de 8 años que organizaba frutas magulladas a cambio de sobras. Al fondo del supermercado, dentro de una oficina mal iluminada, llena de papeles apilados y un ordenador antiguo, Mario y Claudia Ferreira contaban el dinero del día. Eran dueños del supermercado La Familia desde hacía 15 años, desde que compraron el establecimiento a un antiguo propietario que quería jubilarse. Habían construido una reputación razonable en el barrio, nada espectacular, pero suficiente para mantener el negocio funcionando en un mercado cada vez más competitivo. Cuando Mariana entró jadeando en la oficina,
hablando atropelladamente sobre un cliente importante. Una niña, problemas, preguntas. Mario sintió que se le helaba la sangre. Sabía exactamente de quién estaba hablando Mariana. Conocía la situación de Lucía porque había sido él mismo quien aprobó meses atrás aquel acuerdo no oficial. En su momento pareció una solución práctica. La niña necesitaba comida, el supermercado tenía sobras que irían a la basura de todos modos, y ella se disponía a hacer pequeñas tareas que liberaban a los empleados para trabajos más importantes. Parecía en su cabeza un ejemplo de solidaridad moderna. Ahora, escuchando a Mariana describir la expresión del hombre, la forma en que había hecho preguntas, la manera en que había mirado la situación, Mario comprendió que su racionalización conveniente estaba a punto de desmoronarse. «¿Quién es el cliente?», preguntó Claudia, cerrando el cajón del dinero. «Andrés Villanueva», respondió Mariana, y el nombre hizo que Claudia abriera los ojos de par en par. El Andrés Villanueva. De Construcciones Villanueva. Ese mismo. Mario se pasó las manos por la cara, sintiendo el cansancio de todo un año y el peso de lo que estaba a punto de suceder. Sabía que no podía simplemente ignorarlo, no cuando se trataba de alguien como Andrés Villanueva, alguien que con una palabra podría cerrar el supermercado o arruinar su reputación. No cuando la situación, vista por ojos de fuera, por ojos que no estaban acostumbrados a las negociaciones morales que el comercio a veces exigía, parecía tan incorrecta. «Vamos allá», dijo finalmente, quitándose el delantal y arreglándose la camisa. «Vamos a resolver esto». Cuando Mario y Claudia llegaron a la sección de frutería, encontraron a Andrés todavía agachado cerca de Lucía, hablando con ella en voz baja. La escena tenía algo de surrealista, aquel hombre claramente rico y poderoso, de rodillas en el suelo de un supermercado, hablando con una niña que sostenía una manzana vieja como si fuera lo más importante del mundo. «Buenas noches», dijo Mario, extendiendo la mano con una sonrisa que intentaba parecer genuina, pero que salió tensa. «Soy Mario Ferreira, dueño del establecimiento. Esta es mi esposa Claudia. He oído que hay alguna preocupación». Andrés se levantó lentamente, pero no estrechó la mano extendida. Solo miró a Mario con una expresión que hizo que el hombre bajara el brazo incómodamente. Preocupación es una palabra interesante para describir a una niña de 8 años trabajando a cambio de basura. «No es exactamente así, señor Villanueva. Veo que ya nos conoce, lo cual es un honor, por cierto, pero creo que ha habido un malentendido. Lucía no trabaja aquí, solo ayuda un poquito, por voluntad propia, y nosotros, en retribución, le damos algunos productos que de todos modos no podríamos vender. Es un gesto de caridad en realidad». «Caridad», repitió Andrés la palabra como si tuviera un sabor amargo. «Qué conveniente. Ustedes obtienen trabajo gratuito y además se sienten caritativos por darle lo que de todos modos tirarían a la basura». Claudia dio un paso adelante, intentando suavizar la situación con una sonrisa maternal. «Señor Villanueva, entiendo su preocupación, de verdad que la entiendo. Pero tiene que comprender que la situación de la familia de Lucía es delicada. Su madre está pasando por dificultades. Nosotros estamos ayudando de la forma que podemos. Si simplemente le diéramos comida sin que ella hiciera nada, sería asistencialismo, ¿no cree? Así, ella aprende el valor del trabajo, se siente útil, gana autoestima». Las palabras sonaban ensayadas, como un discurso que habían preparado mentalmente por si alguien cuestionaba algún día. Pero para Andrés, cada frase solo empeoraba todo: la racionalización, la forma en que transformaban la explotación en una lección de vida, la manera en que envolvían todo en papel de regalo moral. «Tiene 8 años», dijo Andrés, y su voz se elevó un poco, llamando la atención de los pocos clientes que todavía estaban en el supermercado y de los empleados que fingían trabajar pero escuchaban cada palabra. 8 años. Debería estar jugando, estudiando, siendo una niña, no aprendiendo el valor del trabajo a cambio de sobras. ¿Se han parado a pensar en lo que están haciendo? En el precedente que esto crea, en las consecuencias. «Señor, por favor, hablemos en la oficina»,
sugirió Mario, mirando a su alrededor nerviosamente. Podemos resolver esto de forma civilizada, sin montar una escena. Sin montar una escena, repitió Andrés. Es exactamente lo que quieren, ¿no? Resolver esto en silencio, mantener todo oculto, continuar, como siempre ha sido. Pero ¿sabe lo que pienso? Pienso que quizás es hora de montar una escena, quizás es hora de que la gente sepa lo que pasa aquí. El ambiente cambió instantáneamente. Mario y Claudia intercambiaron miradas alarmadas. Algunos empleados se acercaron más, formando una especie de semicírculo alrededor de la discusión, y Lucía, en el centro de todo, comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas descendiendo por su rostro sucio mientras apretaba la manzana con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Era la víspera de Navidad, y en el supermercado La Familia de Bilbao, algo mucho más grande que una simple compra de última hora estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría vidas, revelaría verdades ocultas y demostraría que a veces la redención viene de los lugares más inesperados. Y todo había comenzado con un hombre solitario, una niña olvidada por el sistema, y una manzana abollada que valía más que el oro para quien solo conocía el hambre. Las lágrimas de Lucía descendían silenciosas, pero eran más elocuentes de lo que cualquier palabra podría ser. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sabía reconocer ese tipo de tensión en el aire. Era la misma tensión de cuando su madre discutía con el casero sobre el alquiler atrasado, la misma tensión de cuando los vecinos la miraban con esa mezcla de pena e incomodidad, la tensión que precedía a los cambios, y los cambios, en la corta pero intensa experiencia de vida de Lucía, rara vez eran buenos. Andrés vio las lágrimas y sintió que algo se rompía dentro de él. Aquella niña no debería estar allí, no debería estar llorando, no debería cargar con el peso de decisiones y situaciones creadas por adultos que deberían estar protegiéndola. Se agachó de nuevo, ignorando completamente a Mario y Claudia, y tocó suavemente el hombro de Lucía. «Oye», dijo suavemente, «mírame, no tienes la culpa de nada. Nada de esto es tu responsabilidad. ¿Entendido?» Lucía sollozó, limpiándose el rostro con el dorso de la mano sucia. «Pero ahora no me van a dejar venir más. No podré coger las frutas. Mi madre se va a enfadar. Necesitamos las frutas». Las palabras eran como cuchillos. Cada frase revelaba capas de una realidad que Andrés nunca había necesitado enfrentar. La preocupación genuina de la niña no era por el trabajo en sí, sino por perder el acceso a la comida. No veía explotación, veía supervivencia. Y esa percepción distorsionada, esa normalización de lo inaceptable, era quizás la parte más perturbadora de todo. «Vas a tener comida», dijo Andrés con firmeza. «Puedes creerme. Pero no así, no de esta manera». Claudia dio otro paso adelante, su voz ahora cargada con una nota de defensiva. «Con todo el respeto, señor Villanueva, usted no conoce la situación completa. La madre de Lucía, doña Elena, lo sabe y aprueba este acuerdo. No estamos haciendo nada a escondidas. Es un acuerdo entre adultos responsables. Un acuerdo», Andrés se levantó, girándose para encarar a la pareja. «Entre adultos responsables. Una mujer en situación de vulnerabilidad no tiene poder real de negociación. Acepta lo que consigue porque no tiene otra opción. Y ustedes», dijo señalando a Mario y Claudia, «ustedes se aprovechan de eso. Lo llaman ayuda, oportunidad, lección de vida. Pero en el fondo saben exactamente lo que es». «Señor Villanueva», intentó Mario, su voz revelando una irritación creciente bajo la capa de falsa cortesía. «Usted viene aquí, a nuestro establecimiento en la víspera de Navidad, y nos acusa de cosas terribles sin conocer nuestra historia, nuestros desafíos. ¿Sabe cuánto cuesta mantener un supermercado funcionando hoy en día? ¿Sabe cuántos impuestos pagamos? ¿Cuántas regulaciones debemos seguir? ¿Cuántos empleados tenemos que mantener? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y parte de lo que tienen es trabajo infantil no remunerado», replicó Andrés. «Pueden envolverlo como quieran, pero eso es lo que es». El grupo de empleados que observaba crecía. Estaba Mariana,
tensa y preocupada. Roberto, el carnicero, un hombre grande con manos callosas que cruzaba los brazos sobre su delantal manchado de sangre. Jessica, la cajera más joven, de solo 19 años, que miraba a Lucía con algo parecido a la solidaridad. Estaba don Antonio, el guardia de seguridad jubilado que trabajaba allí a tiempo parcial, cuya expresión era ilegible. Y había otros, rostros que se mezclaban en los recuerdos de Lucía, personas que veía todos los días, pero que rara vez la veían de verdad. Roberto fue el primero en hablar. «Jefe», dijo dirigiéndose a Mario, «creo que quizás el señor Villanueva tiene razón. Ya lo he dicho antes, la niña es demasiado pequeña para estar aquí trabajando». Mario se volvió hacia Roberto con ojos llameantes. «Tú también, Roberto, después de todo lo que hacemos por vosotros, paga extra a fin de año, días libres cuando los necesitáis, flexibilidad con los horarios. Y me das la espalda así. No es dar la espalda, jefe, es decir lo que está mal. Siempre supimos que esto no estaba bien». Jessica también intervino, su voz temblando un poco pero decidida. «Es verdad. Lo comentábamos en el vestuario. Lucía es una niña. Debería estar en la escuela, no aquí cargando cajas». Claudia miró a los empleados con una expresión de traición. «Lo sabíais y nunca dijisteis nada. Todos vosotros. Durante meses. Y ahora porque aparece alguien de fuera cambiáis de opinión». «Porque teníamos miedo», dijo Mariana, en voz baja. «Miedo de perder el trabajo, de ser despedidos, de no poder pagar las facturas. Pero el señor Villanueva tiene razón. Esto no está bien». Andrés observaba cómo se desarrollaba la dinámica, viendo cómo su presencia catalizaba confesiones y valentías que probablemente habían estado reprimidas durante mucho tiempo. Era interesante, pensó, cómo funcionaba el poder. No había amenazado a nadie directamente, pero el simple hecho de ser quien era, de tener el apellido que tenía, creaba una protección temporal que permitía a la gente decir verdades que normalmente permanecerían enterradas. Don Antonio, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era grave, cargada por la experiencia de décadas de vida. «Trabajé 30 años como policía antes de jubilarme. Vi muchas cosas, cosas que hacen que esto parezca una tontería. Pero, ¿sabe lo que aprendí en aquellos años? Que lo que está mal, no importa cuán pequeño sea. Y que cuando normalizamos las pequeñas injusticias, abrimos la puerta a las grandes». El silencio que siguió fue pesado. Mario parecía a punto de explotar, su rostro rojo, las manos apretadas en puños. Claudia tenía lágrimas en los ojos, pero si eran de rabia o de vergüenza era difícil de decir. Y Lucía, en el centro de la tormenta que involuntariamente había creado, solo abrazaba su manzana y deseaba desaparecer. Andrés sacó el móvil del bolsillo. «Voy a hacer algunas llamadas», dijo con calma. «Primero a los servicios sociales, después a conocidos míos en el ayuntamiento, y luego a algunos periodistas que conozco. Esta historia necesita salir a la luz». «No», gritó Lucía de repente, sorprendiendo a todos. «Por favor, no haga eso. Mi madre tendrá problemas. Ella no ha hecho nada malo. Solo está intentando cuidarme. Por favor». El dolor en aquella voz infantil hizo que Andrés se detuviera. Miró a la niña y vio en ella algo que reconoció de sí mismo, algo que había perdido a lo largo de los años, pero que todavía latía en algún lugar dentro de él. Vulnerabilidad, miedo, el deseo desesperado de proteger a quien amaba. «Tu madre no tendrá problemas», dijo Andrés guardando el móvil, «te lo prometo. Pero necesitamos cambiar esta situación de la manera correcta». Mario vio una oportunidad y la aprovechó. «Señor Villanueva, seamos razonables. Sí, quizás la situación no es ideal. Quizás podamos hacerlo mejor. ¿Qué le parece esto? A partir de mañana, Lucía no trabaja más aquí, pero seguimos donando comida a su familia. Sin contrapartida, pura caridad. Todos ganan. Era un intento de control de daños, una oferta calculada para minimizar las consecuencias». Andrés reconoció la maniobra de inmediato.
Aceptar sería la solución más fácil. Resolvería el problema inmediato de Lucía, cerraría la situación embarazosa, permitiría que todos volvieran a sus vidas. Pero no cambiaría nada estructuralmente. No impediría que otros Marios y Claudias repitieran el mismo patrón con otras Lucías. No es suficiente, dijo Andrés, pero es un comienzo. Mientras tanto, se volvió hacia Lucía. ¿Dónde vives? En Ocharcoaga, respondió en voz baja, en la calle de los Geranios. Andrés conocía el barrio. Era una de las zonas más humildes de Bilbao, donde casas precarias se amontonaban en terrenos irregulares, donde el saneamiento básico era deficiente y la violencia una realidad cotidiana. Estaba a pocos kilómetros de Indautxu, pero era un mundo completamente diferente. La proximidad geográfica solo hacía la distancia socioeconómica más absurda. «Voy a llevarte a casa», dijo Andrés. «Quiero hablar con tu madre». Lucía miró a Mario y Claudia como pidiendo permiso. El gesto, tan automático y revelador de la dinámica de poder establecida, hizo que Andrés sintiera rabia de nuevo, pero se controló esperando. «Puedes irte», dijo Mario finalmente, derrotado. «Llévate las frutas que has separado, y mañana puedes venir a buscar más si quieres, sin trabajar, como hemos acordado». Lucía todavía dudó, pero Jessica se acercó, cogió una bolsa de plástico grande y comenzó a llenarla con las mejores frutas que encontró. No las magulladas, no las que iban a la basura. Manzanas rojas brillantes, plátanos amarillos sin manchas, naranjas perfectas, peras maduras en su punto justo. Llenó la bolsa hasta casi desbordar, luego la ató con un nudo firme y se la entregó a Cintos. «Lucía, para ti», dijo con una sonrisa amable. «Feliz Navidad». Lucía aceptó la bolsa con los ojos muy abiertos. Nunca había llevado a casa frutas tan bonitas. Siempre eran las rechazadas, las que nadie más quería. Tener aquello en sus manos parecía irreal, como si fuera a pecar por desear demasiado. Andrés observó la escena y sintió que algo se ajustaba dentro de él. Quizás no era demasiado tarde, quizás todavía había esperanza, quizás aquella Navidad, que había comenzado vacía y solitaria, podría transformarse en algo con significado. «Vamos», dijo amablemente, extendiendo la mano a Lucía. «Te llevaré a casa». Salieron juntos del supermercado, la niña pequeña con su bolsa de frutas perfectas y el hombre alto que había descubierto que toda su fortuna no valía nada si no servía para cambiar vidas que necesitaban ser cambiadas. Detrás de ellos, en el supermercado La Familia, empleados y dueños permanecieron en silencio, cada uno procesando a su manera lo que acababa de suceder. El Audi negro de Andrés estaba aparcado frente al supermercado. Cuando Lucía lo vio, sus ojos se abrieron aún más. Nunca había entrado en un coche tan bonito. De hecho, rara vez entraba en coches, punto. Su familia no tenía vehículo propio, dependía de autobuses y caminatas. Andrés abrió la puerta trasera, ayudó a Lucía a entrar, colocó la bolsa de frutas cuidadosamente a su lado y luego se fue al asiento del conductor. El interior del coche olía a cuero nuevo y a aire acondicionado caro. El sonido del motor era casi imperceptible, un suave ronroneo que contrastaba con el ruido de los autobuses viejos que Lucía conocía. Mientras conducía por las calles iluminadas de Bilbao, Andrés miraba por el retrovisor de vez en cuando a Lucía. Estaba increíblemente callada, con las manos en el regazo, mirando por la ventana con una expresión que mezclaba miedo y fascinación. «Háblame un poco de ti», dijo Andrés, intentando romper el pesado silencio. «¿Estudias?» «Estudio. Estoy en tercero. Pero a veces falto». «¿Por qué faltas?» «Porque necesito ayudar a mi madre, o porque estoy cansada, o porque no tengo cuaderno. Depende del día». Cada respuesta era una nueva puñalada. Andrés pensó en sus sobrinas, que estudiaban en colegios privados carísimos, que tenían habitaciones llenas de juguetes, ropa de marca, acceso a todo lo que el dinero podía comprar. Pensó en cómo el destino era cruelmente arbitrario. Lucía no había hecho nada para merecer la vida que tenía. Sus sobrinas no habían hecho nada para merecer la vida que tenían.
Era pura suerte, azar, la lotería absurda del nacimiento. ¿Y tu padre?, preguntó Andrés con cuidado. ¿Está por aquí? No sé. Mi madre dice que se fue cuando yo era un bebé. Nunca lo conocí. Debe ser difícil. Lucía se encogió de hombros. No se puede echar de menos a quien nunca has conocido, ¿verdad? La respuesta tenía una sabiduría triste, una aceptación resignada que ninguna niña debería tener. Andrés no supo qué responder, así que simplemente continuó conduciendo, saliendo de las calles bien iluminadas y arboladas de Indauchu y entrando gradualmente en áreas menos cuidadas, donde el asfalto cedía el paso a adoquines y tierra batida, donde las casas se apiñaban más simples, más precarias. Ocharcoaga, por la noche, tenía esa atmósfera específica de los barrios pobres en las grandes ciudades. No necesariamente peligroso, pero marcado por una vigilancia constante. Grupos de jóvenes en las esquinas, mirando el Audi pasar con curiosidad y quizás algo de desconfianza. Perros ladrando detrás de portones oxidados. Luces débiles de las casas donde las familias se apretujaban en espacios pequeños. Sonido de televisores, altos voces discutiendo, niños jugando incluso de noche. Lucía guió a Andrés por las calles estrechas hasta que llegaron a una casa pequeña, pintada de un azul descolorido, con un portón de madera medio torcido. La fachada de la casa era simple, casi austera. Una ventana con reja, una puerta de madera que necesitaba una nueva capa de pintura, un pequeño escalón de hormigón agrietado. «Es aquí», dijo Lucía en voz baja. Andrés aparcó el coche y salió, ayudando a Lucía a bajar y cogiendo la bolsa de frutas. Caminaron hasta el portón que Lucía abrió sin necesidad de llave, simplemente levantando un pestillo simple. Antes de que llegaran a la puerta, ésta se abrió. Apareció una mujer, iluminada por la luz débil de dentro de la casa. Elena tenía probablemente unos 30 y pocos años, pero parecía mayor, como si la vida hubiera grabado años extra en su rostro. Era demasiado delgada, con el pelo castaño recogido en una coleta floja, vistiendo una camiseta desteñida y un pantalón de chándal raído. Sus ojos, sin embargo, eran iguales a los de Lucía, grandes, expresivos, llenos de una intensidad que la pobreza no había logrado apagar. Cuando vio a Lucía acompañada de un extraño bien vestido, cargando una bolsa de frutas, el rostro de Elena pasó por varias expresiones: confusión, preocupación y luego algo cercano al miedo. «Lucía, ¿qué ha pasado?», preguntó, bajando el escalón y acercándose. «¿Quién es este señor?». «Mamá», comenzó Lucía, pero no sabía muy bien cómo explicarlo. Andrés se adelantó, extendiendo la mano. «Buenas noches, doña Elena. Mi nombre es Andrés Villanueva. Encontré a su hija trabajando en el supermercado y pensé que era mejor traerla a casa personalmente. Necesitamos hablar». Elena no estrechó la mano extendida. Sus brazos se cruzaron defensivamente sobre el pecho. Trabajando, ella solo ayuda un poco. No es trabajo de verdad. Le dejan coger las frutas que iban a tirar. Es un acuerdo. Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿habrías permitido que tu hija continuara con ese acuerdo o habrías buscado otra solución? Cuéntanoslo en los comentarios. Andrés suspiró. Doña Elena, no estoy aquí para juzgarla. Entiendo que está en una situación difícil, pero su hija tiene 8 años. No debería estar trabajando a cambio de comida. Existen otras formas de ayuda. Elena rió, pero fue una risa amarga, sin humor. ¿Otras formas? ¿Usted cree que no lo sé? ¿Cree que yo elegí que las cosas fueran así? Yo trabajo, señor. Trabajo como limpiadora por horas cuando consigo algo. Hago limpiezas, lavo ropa, plancho. Pero no todos los días hay trabajo, y cuando lo hay, lo que gano apenas paga el alquiler y la luz. La comida que Lucía trae del mercado, esas frutas y verduras, son las que marcan la diferencia entre que comamos o no. Así que sí, señor rico que viene aquí a darme lecciones de moral, dejé que mi hija hiciera ese acuerdo. Porque no tuve una opción mejor. Las palabras eran duras pero cargadas de un dolor profundo. Andrés vio en ellas no rabia dirigida a él específicamente, sino rabia contra un sistema,
contra una vida que no ofrecía alternativas reales, contra la injusticia de tener que elegir entre la dignidad y la supervivencia. «Tiene usted razón», dijo Andrés con calma, sorprendiendo a Elena. «He venido aquí desde mi burbuja de privilegio a intentar resolver en 5 minutos lo que usted lidia cada día. Y probablemente he parecido arrogante al hacerlo. Pero, doña Elena, escuche, quiero ayudar. De verdad, no con caridad que nos hace sentir bien, pero no cambia nada. Quiero ayudar de forma que marque una diferencia real». Elena lo estudió con desconfianza. «¿Por qué? ¿Qué soy yo para usted? ¿Qué es Lucía para usted? ¿Otro proyecto de Navidad de gente rica que quiere sentirse buena?» Las palabras dolieron porque llevaban algo de verdad. Andrés lo reconoció con honestidad. «Quizás», admitió, «quizás sea exactamente eso. O quizás sea el hecho de que he pasado todo el día solo en mi apartamento carísimo, rodeado de cosas que no significan nada, preparándome para una Navidad que no tiene ningún propósito. Y entonces vi a su hija, y por primera vez en mucho tiempo sentí que había algo que podía hacer que realmente importara. Puede llamarme egoísta, quizás lo sea, pero la intención aquí es genuina». Elena continuó mirándolo, evaluando, sopesando. Finalmente, suspiró. «Entre. No voy a dejar que tengamos esta conversación en el portón con todos los vecinos escuchando». Entraron en la pequeña casa. El salón era minúsculo, con un sofá viejo cubierto por una tela, una televisión antigua sobre una mesita de madera, paredes desconchadas que alguien había intentado cubrir con pósteres baratos. Pero estaba limpio, muy limpio. Cada superficie brillaba de tanta limpieza. Las pocas cosas que tenían estaban organizadas con cuidado. Era la dignidad de quien no tenía casi nada, pero cuidaba lo poco que poseía. Elena le ofreció el sofá a Andrés, que aceptó. Lucía se sentó al lado de su madre, apoyándose en ella como lo haría una niña mucho más pequeña. Elena pasó el brazo alrededor de su hija automáticamente, un gesto protector que decía más de lo que las palabras podrían. «Cuénteme su situación», pidió Andrés. «Todo. No me iré de aquí sin entender completamente a qué se enfrentan». Y Elena contó. Contó sobre el marido que se fue cuando Lucía nació. Nunca más volvió, nunca pagó pensión, simplemente desapareció. Contó sobre intentar sobrevivir con trabajos informales e inconsistentes, sobre el alquiler que consumía la mayor parte de lo que ganaba, sobre no tener familia cercana que pudiera ayudar, pues había venido de otra comunidad huyendo de situaciones aún peores, sobre la vergüenza de pedir ayuda, de sentirse constantemente fracasando como madre, sobre intentar inscribirse en programas sociales pero perderse en la burocracia, sobre la escuela que presionaba para que Lucía tuviera uniforme adecuado y material escolar que no podía comprar, sobre cada día siendo una ecuación imposible de cuadrar con las necesidades básicas. A medida que escuchaba, Andrés comprendió que solo había conocido una pequeña parte de la historia. Lucía trabajando en el supermercado no era un incidente aislado, era el síntoma de todo un sistema fallando, de una red de seguridad social que debería existir, pero que tenía tantos agujeros que la gente caía a través de ella constantemente. Cuando Elena terminó, su voz estaba ronca. Lucía dormía apoyada en ella, exhausta del día y de la emoción. La manzana que había sostenido todo el día todavía estaba en su mano. Andrés se sintió humilde. Se sintió pequeño a pesar de todo su dinero. Se sintió idiota por pensar que podría simplemente resolverlo todo con algunas llamadas y donaciones. Pero también sintió determinación de hacer algo, de usar sus recursos y privilegios para crear un cambio real. «Doña Elena», dijo finalmente, «seré directo, quiero ayudarlas, no solo hoy, sino de forma duradera, pero necesito hacerlo bien, con su permiso y participación, no pasando por encima de usted. Usted es la madre, usted decide. Así que dígame, ¿qué necesitan?» Elena lo miró durante un largo momento. Entonces, por primera vez desde que se conocieron, lloró. No lágrimas de rabia o resentimiento, sino de alivio. Alivio de ser vista, de ser escuchada, de tener a alguien preguntando en lugar de asumiendo.
Y allí, en aquella pequeña casa de Otxarcoaga, en la víspera de la Navidad más extraña que ambos habían vivido, comenzó a nacer algo nuevo. Una asociación improbable. Una oportunidad de cambio. Una oportunidad de transformar no solo dos vidas, sino quizás todo un modo de pensar sobre la caridad, la dignidad y lo que realmente significa ayudar a alguien. Afuera, Bilbao continuaba su vida nocturna. Pero dentro de aquella casa, el mundo cambiaba. Despacio, incómodamente, pero cambiaba. Y a veces, pensó Andrés mientras observaba a Lucía durmiendo con su manzana, era exactamente así como comenzaban las mayores transformaciones, con un encuentro inesperado, con alguien dispuesto a detenerse y ver lo que todos ignoraban, con el coraje de no aceptar que las cosas eran como eran simplemente porque siempre habían sido así. La Navidad estaba llegando, y con ella la posibilidad de renacimientos que nadie había previsto. El día de Navidad amaneció diferente en la Casa Azul de Otxarcoaga. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía se despertó sin el peso de la preocupación. Abrió los ojos despacio, todavía medio dormida, y por unos segundos, recordó la noche anterior. Luego todo volvió. El hombre alto del supermercado, la discusión, el viaje en coche, las promesas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Se levantó y fue a la pequeña cocina, donde su madre ya estaba despierta, sentada a la mesa con una taza de café aguado en las manos. Elena tenía ojeras profundas, señal de una noche mal dormida. Cuando vio a Lucía, intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Buenos días, hija mía. Feliz Navidad». «Feliz Navidad, mamá». Lucía se acercó y abrazó a Elena por la espalda, apoyando la cabeza en su espalda. «¿Te enfadaste otra vez?» Elena se giró y atrajo a su hija para un abrazo de verdad, apretándola con fuerza. «No me enfadé, amor. Me preocupé y me confundí. Y tuve miedo. Pero no me enfadé. ¿El señor Andrés nos va a ayudar de verdad?» «No lo sé, Lucía. La gente rica siempre promete muchas cosas. Pero cuando sale el sol y la vida vuelve a la normalidad, las promesas desaparecen. He aprendido a no confiar mucho en las palabras bonitas». Pero parecía serio. Elena apartó suavemente algunos mechones de pelo del rostro de su hija. «Vamos, a esperar a ver, ¿vale? Y si no vuelve, seguiremos como siempre hemos seguido. Juntas, sobreviviendo». No era la respuesta que Lucía quería oír, pero era la respuesta realista de quien ya había sido decepcionada muchas veces por la vida. La niña asintió y fue a sentarse a la mesa. En la nevera vieja que roncaba en un rincón de la cocina, las frutas bonitas que Jessica le había dado ocupaban prácticamente todos los estantes. Parecía irreal, toda aquella abundancia. «Vamos a hacer una macedonia de frutas bien bonita para el almuerzo», dijo Elena, intentando traer ligereza al momento. «Y hay arroz, lentejas y un pollo que me dio ayer doña Marisa. Va a ser un almuerzo de Navidad de verdad». Era un almuerzo de Navidad modesto para los estándares de la mayoría, pero para Elena y Lucía representaba un lujo. Y en aquel momento, antes de que el día trajera sus incertidumbres y posibilidades, se tenían la una a la otra y comida en la mesa. A veces, pensó Elena, era necesario celebrar las pequeñas victorias, porque eran esas las que te mantenían viva. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Andrés se despertó en su amplio apartamento, con vistas al parque de Doña Casilda. El lugar era un ejemplo de diseño contemporáneo y minimalista. Muebles de diseño, obras de arte en las paredes, cocina equipada con electrodomésticos de última generación que rara vez usaba. Todo impecable, todo caro, todo vacío de significado real. Se sentó en la cama king size y cogió el móvil de la mesita de noche. Eran las 8 de la mañana. Normalmente, se despertaría más tarde en el festivo de Navidad, pasaría el día en pijama viendo alguna serie, quizás pidiendo comida preparada. Pero hoy tenía un propósito. Hoy tenía algo que hacer. ¿Qué importaba? Andrés fue a su despacho en casa, encendió el ordenador y comenzó a trabajar. Abrió hojas de cálculo,
Hizo cálculos, investigó programas sociales, escribió correos electrónicos, montó estrategias. Era un empresario de éxito por una razón. Sabía planificar, sabía ejecutar, sabía transformar ideas en acciones concretas. Y ahora aplicaría todas esas habilidades para resolver un problema que no tenía nada que ver con beneficios o inversiones, sino con personas reales y necesidades humanas básicas. Primero, hizo una lista completa. Elena necesitaba un trabajo estable y formal, con contrato. Lucía necesitaba material escolar, uniforme adecuado, seguimiento para garantizar una asistencia regular. Ambas necesitaban una casa mejor, en un lugar más seguro. Necesitaban acceso a servicios de salud, necesitaban una red de apoyo. Cada punto de la lista se desglosaba en acciones específicas. Para el trabajo de Elena, Andrés pensó en sus conexiones. Conocía a docenas de empresarios, dueños de hoteles, restaurantes, empresas de limpieza profesional. Alguien necesitaría una empleada dedicada y de confianza. Él mismo podría contratarla para trabajar en la administración de sus edificios si fuera necesario. Para Lucía pensó en colegios, no necesariamente colegios privados carísimos, sino colegios públicos buenos, donde pudiera garantizar que tendría el apoyo adecuado. Pensó en contratar a un tutor particular para ayudarla a recuperar el nivel en los estudios. Pensó en actividades extraescolares que a la niña le pudieran gustar, deportes o artes que desarrollaran su potencial. Para la vivienda, consideró sus propiedades. Construcciones Villanueva tenía varios inmuebles, algunos alquilados, otros vacíos. Podría ofrecer una casa decente por un alquiler simbólico o incluso gratis, estructurado como un programa de apoyo social de la empresa. Incluso sería bueno para la imagen de la constructora, pensó cínicamente, y luego se sintió mal por pensar así. Pero reconoció que si sus intereses personales genuinos podían alinearse con beneficios prácticos para el negocio, no había nada de malo en ello. Mientras trabajaba, Andrés reflexionaba sobre la conversación de la noche anterior con Elena, la dignidad con la que llevaba su pobreza, la vergüenza que sentía de necesitar ayuda, el orgullo que la hacía trabajar en cualquier cosa disponible, por peor que fuera, en lugar de pedir limosna. No era una víctima pasiva de las circunstancias, era una luchadora, una superviviente. Y Andrés había comprendido que cualquier ayuda que ofreciera debía respetar eso. No podía ser caridad que humillara. Tenía que ser una asociación que elevara. A mediodía Andrés estaba listo. Tenía un plan concreto, contactos que podía activar, recursos disponibles. Cogió el móvil y llamó a Elena. Ella respondió con desconfianza al ver el número desconocido. «Doña Elena, soy Andrés Villanueva. Espero no molestar en Navidad». Hubo una pausa. «No, señor. Puede hablar. He estado pensando en nuestra conversación de ayer. He preparado algunas ideas sobre cómo podemos trabajar juntos para mejorar su situación. ¿Puedo pasar por ahí esta tarde para que hablemos con calma?» Otra pausa, más larga. «Hoy es Navidad, señor Andrés. Lo sé, y no tengo ningún otro lugar donde preferiría estar. Pero si usted prefiere que espere hasta mañana, también está bien». Elena miró alrededor de su pequeña casa, a Lucía que ayudaba a preparar el almuerzo, a la mesa que apenas cabía para 4 personas, a la realidad de su vida que no combinaba con recibir visitas de millonarios. Pero algo en la voz de Andrés sonaba sincero, y decidió darle a él y a sí misma una oportunidad. «Puede venir. Pero le aviso que aquí no hay nada sofisticado. No esperaba que lo fuera. Y para mí, eso es perfecto». Cuando Andrés llegó por la tarde, traía consigo no solo sus documentos y planes, sino también 2 bolsas grandes de comida. No comida a punto de estropearse o sobras de supermercado. Comida de verdad. Un pavo asado completo, guarniciones, arroz, ensaladas, postres, refrescos, zumo. Una Navidad de verdad. Elena abrió la puerta y por primera vez lo miró sin la capa de desconfianza anterior. «Señor Andrés, esto es demasiado. Es Navidad, doña Elena, y si me permite, me gustaría compartirla con ustedes». Lucía apareció detrás de su madre.
sus ojos brillando al ver a Andrés. Corrió hacia él y lo abrazó, sorprendiéndose tanto a sí misma como al hombre. Andrés, que no tenía mucha práctica con niños, se quedó un poco torpe al principio, pero luego devolvió el abrazo. Había algo conmovedor en aquel gesto espontáneo de afecto de una niña que tenía todos los motivos para desconfiar de los adultos. Prepararon la mesa juntos, mezclando la comida que Elena había hecho con la que Andrés había traído. El resultado fue una mezcla extraña, pero perfecta de dos mundos que rara vez se encontraban. Se sentaron los tres alrededor de la pequeña mesa, y por primera vez en años, tanto Andrés como Elena y Lucía se sintieron parte de algo parecido a una familia. Durante el almuerzo, Andrés presentó su plan. Habló sobre oportunidades de empleo para Elena, sobre garantizar una educación adecuada para Lucía, sobre posibilidades de una vivienda mejor. Habló despacio, pausadamente, asegurándose de que Elena entendiera que no eran promesas vacías, sino acciones concretas que él estaba dispuesto a facilitar. Elena escuchó todo, haciendo preguntas prácticas. ¿Cuánto costaría? ¿Qué se esperaría de ella a cambio? ¿Habría contratos? ¿Documentos? La habían engañado antes con promesas bonitas que escondían trampas. No permitiría que volviera a suceder. Andrés apreció las preguntas. Mostraban inteligencia y cautela, cualidades que necesitaba tener para sobrevivir en su situación. Respondió honestamente a todo. Sí, habría papeles, contratos de trabajo formales, documentos de alquiler, todo legal y transparente. No esperaba nada más allá de lo que cualquier empleador esperaría de cualquier empleado. Trabajo honesto por un salario justo. La ayuda con la vivienda se estructuraría como parte de un programa social de la empresa, algo que incluso pretendía expandir a otras familias necesitadas si esto funcionaba. ¿Y en cuanto a esto?, preguntó Elena señalando la comida, todo lo que había traído. ¿Esto va en la cuenta? No, dijo Andrés firmemente. Esto es Navidad. Esto es humanidad. No entra en ninguna cuenta. A lo largo de la tarde, mientras conversaban y comían, algo mágico sucedió. Los muros entre sus diferentes realidades comenzaron a caer. Andrés habló de su familia, de la soledad que sentía a pesar de toda su riqueza, de cómo había perdido a su padre, y cómo eso había cambiado su perspectiva sobre lo que realmente importaba. Elena habló de sus sueños, de cómo quería que Lucía tuviera oportunidades que ella nunca había tenido, de cómo a veces se sentía fracasada, pero seguía luchando porque rendirse no era una opción. Lucía, por su parte, simplemente disfrutaba de tener a dos adultos prestándole atención, hablando con ella, como si sus opiniones importaran, tratándola como a una niña en lugar de como a una pequeña trabajadora invisible. Habló de la escuela, de sus amigas, de los dibujos animados que le gustaban, de sueños tontos de niña que parecían imposibles, pero que Andrés anotaba mentalmente como cosas que podría hacer realidad. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de Bilbao en tonos de naranja y rosa, Andrés supo que tenía que irse. Pero antes sacó un sobre que había traído. Doña Elena, esto es un adelanto. Dinero suficiente para el alquiler de este mes y del próximo, más algo extra para lo que necesiten. No es caridad, es una inversión en ustedes, en su dignidad, en darles espacio para respirar mientras organizamos todo. Elena cogió el sobre con manos temblorosas, lo abrió y vio más dinero del que ganaba en 3 meses de trabajo duro. Las lágrimas llenaron sus ojos. No sé cómo agradecérselo. No tiene que agradecerlo, solo tiene que confiar en que podemos hacer que esto funcione juntos. Usted, yo, Lucía, como socios, no como salvador y víctima, como personas que se ayudan mutuamente, porque así es como debería funcionar el mundo. En los días siguientes a la Navidad, la vida de Elena y Lucía comenzó a cambiar de formas tangibles. Andrés cumplió cada promesa. Consiguió para Elena un empleo en una empresa de limpieza profesional de un amigo, con contrato, salario fijo, beneficios. No era un trabajo glamuroso, pero era digno, estable, legal. Elena comenzaría en el nuevo año.
Para Lucía, la matriculó en un colegio público reconocido por su calidad, garantizó todo el material necesario, uniformes adecuados, y contrató a una profesora particular que vendría 2 veces por semana a ayudarla a recuperar el nivel en las asignaturas en las que estaba atrasada. En cuanto a la vivienda, ofreció una casa pequeña pero decente en un barrio mejor, uno de los inmuebles de la constructora que estaba vacío. 2 habitaciones, baño completo, cocina con espacio, salón razonable. No era un lujo, pero comparado con la Casa Azul de Ocharcoaga, era un palacio. El alquiler sería simbólico, un valor que Elena podía pagar con su nuevo salario sin aprietos. Pero no todo fue fácil. Hubo resistencia, hubo complicaciones, hubo momentos en que todo casi se desmoronó. La historia sobre el supermercado La Familia comenzó a circular. Andrés no había llamado a la prensa como había amenazado inicialmente, pero no pudo impedir que los empleados comentaran, que los vecinos cotillearan, que la historia cobrara vida propia. En pocos días, grupos en las redes sociales del barrio discutían el caso. Algunos defendían a Mario y Claudia, diciendo que habían ayudado a la niña a su manera. Otros los condenaban, pidiendo un boicot al supermercado. La presión pública forzó a Mario y Claudia a tomar medidas más drásticas. Anunciaron públicamente que estaban cambiando sus políticas, que donarían alimentos a instituciones de caridad, que nunca más permitirían situaciones similares. Era control de daños, Andrés lo sabía, pero también era un cambio real, y a veces la motivación importaba menos que los resultados. Elena también enfrentó juicios. Vecinos que antes simpatizaban con su lucha, ahora cuchicheaban que se había vendido a un hombre rico. Que ciertamente había algo más detrás de toda esa ayuda. Que nadie ayudaba así de gratis. Los rumores eran crueles e infundados, pero dolían. Una tarde, Elena llegó a la casa nueva, donde se estaban mudando poco a poco con los ojos rojos de llorar. Andrés estaba allí ayudando a montar muebles que había comprado para el lugar. «¿Qué ha pasado?», preguntó preocupado. «La gente», dijo Elena entre sollozos, «las cosas que están diciendo, que me estoy aprovechando de usted, que usted se está aprovechando de mí, que hay un interés oscuro en todo esto. No aguanto más». Andrés sintió rabia de la gente que juzgaba sin conocer, rabia de una sociedad que hacía que los actos de bondad genuina fueran tan raros que cuando ocurrían eran vistos con sospecha. «Doña Elena, míreme, lo que importa es la verdad. Nosotros sabemos la verdad. Lucía lo sabe. Eso es lo que importa. La gente siempre hablará, no importa lo que hagamos. Si continuáramos como antes, dirían que usted era negligente por dejar que Lucía trabajara. Ahora que hemos cambiado, dicen que hay intereses oscuros. No se puede ganar este juego, así que simplemente no jugamos. Hacemos lo que es correcto y dejamos que los demás digan lo que quieran. Pero duele, lo sé, y lo siento mucho. Pero usted es más fuerte que cualquier cotilleo. Lo ha demostrado cada día que ha sobrevivido, que ha cuidado de su hija, que no se ha rendido incluso cuando habría sido más fácil. Esa fuerza no desaparece solo porque algunas personas hablen mal». Elena se secó las lágrimas y asintió. Tenía razón. Había sobrevivido a cosas peores que los cotilleos, y no dejaría que personas envidiosas o malintencionadas destruyeran la oportunidad que finalmente tenían de una vida mejor. Lucía, que había escuchado parte de la conversación desde su nueva habitación, salió y abrazó a su madre y a Andrés juntos. «Sois las mejores personas del mundo», dijo con la sinceridad absoluta de los niños, «y quien habla mal no os conoce de verdad». Aquel abrazo triple, en medio del salón todavía medio vacío, de la casa nueva, selló algo entre ellos. No eran familia en el sentido tradicional, pero eran algo, una conexión formada no por sangre, sino por elección, por necesidad, por humanidad compartida. A medida que enero avanzaba, la nueva rutina se establecía. Elena trabajaba con una dedicación impresionante, llegando siempre temprano, haciendo más de lo que le pedían, ganándose el respeto de colegas y supervisores. Lucía asistía a la nueva escuela con entusiasmo, haciendo amigas, mejorando en las notas, floreciendo de la forma en que los niños florecen cuando finalmente tienen lo que necesitan.
Andrés visitaba regularmente. No todos los días, no invadiendo su espacio, pero lo suficientemente presente como para que Lucía comenzara a llamarlo tío Andrés. El título informal surgió naturalmente, sin que nadie lo forzara, y Andrés descubrió que le gustaba. Le gustaba ser tío, le gustaba tener a alguien que se alegraba cuando él llegaba, le gustaba sentir que su vida tenía un propósito más allá de las reuniones de negocios y los beneficios trimestrales, pero hubo complicaciones que nadie había anticipado. A mediados de enero, una trabajadora social apareció en la casa nueva. Había sido informada a través de canales oficiales sobre la situación. Una madre soltera que súbitamente había cambiado de barrio, conseguido un empleo estable, matriculado a su hija en una escuela mejor. Necesitaba investigar para garantizar que todo se estaba haciendo adecuadamente, que no había nada irregular. Elena entró en pánico. Tuvo miedo de que le quitaran a Lucía, de que alguna burocracia cruel decidiera que no era adecuada como madre, que las mejoras súbitas fueran vistas como sospechosas en lugar de bendiciones. Andrés, cuando se enteró, usó sus conexiones para facilitar el proceso. Se aseguró de que todos los documentos estuvieran en orden, que todo fuera transparente y legal. Habló personalmente con la trabajadora social, explicó la situación, proporcionó referencias, demostró que sus intenciones eran genuinas y que Elena era una madre dedicada que finalmente recibía el apoyo que merecía. La investigación fue estresante, pero finalmente la trabajadora social concluyó que no había nada de malo. Al contrario, era un caso raro de cómo la ayuda privada podía funcionar cuando era bien intencionada y bien ejecutada. Incluso sugirió que Andrés documentara el proceso, que quizás podría servir de modelo para otros empresarios interesados en la responsabilidad social real. Andrés consideró la idea. Quizás había allí algo más grande. Quizás podría transformar aquella experiencia personal en un movimiento más amplio, pero primero necesitaba asegurarse de que funcionara completamente para Elena y Lucía. El resto podría venir después. Una noche de sábado, ya a finales de enero, los tres estaban en el salón de la casa nueva. Acababan de ver una película que Lucía había elegido, una comedia tonta que la había hecho reír sin parar. Ahora dormía en el sofá, apoyada en Elena, completamente relajada y segura. Andrés observaba la escena y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: paz, satisfacción. La sensación de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Elena notó su mirada y sonrió. ¿En qué estás pensando? En que quizás aquella noche en el supermercado fue lo mejor que me ha pasado en años. Sé que suena egoísta decir esto, considerando que encontré a una niña en una situación horrible, pero también cambió mi vida, ¿sabes? Me recordó que hay cosas más importantes que el dinero, que las conexiones humanas reales son lo que da sentido a todo. Elena asintió. También cambió nuestra vida, de maneras que todavía estoy intentando entender. Pero gracias, Andrés, por vernos, por preocuparte, por no solo prometer, sino hacer. No tienes que agradecerlo. Somos socios en este viaje, ¿recuerdas? Se quedaron en un silencio cómodo, viendo a Lucía dormir, escuchando los sonidos de la noche afuera. La vida todavía tenía desafíos por delante. Siempre los tendría. Pero ahora, por primera vez, los enfrentarían juntos. Una familia no convencional, formada por las circunstancias más improbables, pero familia al fin y al cabo. Y a veces, pensó Andrés, las mejores familias son las que elegimos, no aquellas en las que nacemos. Habían pasado 3 meses desde aquella víspera de Navidad que lo cambió todo. Marzo había llegado trayendo consigo el otoño de Bilbao, las hojas comenzando a ganar tonos de amarillo y rojo, el aire volviéndose más fresco al atardecer. Y con marzo también había llegado el 9º cumpleaños de Lucía. Andrés había propuesto hacer una fiesta, nada exagerado, pero algo especial para marcar esa fecha, el primer cumpleaños de Lucía en su nueva vida. Elena inicialmente dudó,
todavía incómoda con la idea de aceptar más de lo que ya habían aceptado. Pero al ver los ojos brillantes de Lucía al imaginar una fiesta de verdad, con tarta y amiguitas, cedió. Lo organizaron todo en la casa nueva. Andrés había contratado un pequeño catering, comprado decoraciones sencillas pero bonitas, encargado una tarta de 3 pisos con el tema que Lucía había elegido. Elena había invitado a las nuevas amiguitas de la escuela, vecinas del edificio, y a algunas compañeras de trabajo que se habían convertido en amigas. Andrés había invitado a algunos empleados de la constructora que conocían la historia y querían conocer a la niña personalmente. En la mañana del cumpleaños, mientras preparaban la casa, Elena y Andrés trabajaban codo con codo colgando banderines de colores. Había entre ellos una intimidad cómoda que se había desarrollado a lo largo de los meses. No romántica, sino genuinamente afectuosa. Una amistad profunda, basada en el respeto mutuo y las experiencias compartidas. «¿Sabes?», dijo Elena mientras ajustaba un globo que insistía en no quedarse en su sitio. «A veces todavía me despierto y pienso que todo esto es un sueño, que me voy a despertar de verdad y estaré de vuelta en la casa azul, con la nevera vacía, preocupada por el alquiler». «¿Y qué haces cuando piensas así?», preguntó Andrés. Miro a Lucía. Veo cómo ha cambiado, cómo está más feliz, más suelta, más niña, y sé que es real, que lo hemos conseguido, que está teniendo la infancia que se merece. Dejó lo que estaba haciendo y miró directamente a Andrés. «Y es por tu culpa. No importa cuántas veces digas que somos socios, que yo hice mi parte. La verdad es que cambiaste nuestras vidas, y no sé si algún día podré corresponderte adecuadamente». Andrés también se detuvo. Bajó de la silla donde intentaba colgar una pancarta de feliz cumpleaños. «Doña Elena, ya me has correspondido. Cada vez que Lucía me abraza y me llama tío, cada vez que me invitas a cenar y hablamos del día, cada vez que siento que formo parte de algo real, y no solo de mi burbuja de privilegios, eso es una correspondencia más que suficiente». Elena sonrió, pero sus ojos se humedecieron. «No estabas obligado a hacer nada de esto, Andrés. Podrías haber dado algo de dinero, sentirte bien contigo mismo y seguir con tu vida. Pero te quedaste. Te importó de verdad, porque vosotras importáis de verdad». El momento fue interrumpido por Lucía corriendo desde el salón, emocionadísima con su vestido nuevo de cumpleaños que Andrés le había comprado. Era de color rosa claro con detalles florales, nada muy caro, pero para Lucía era el vestido más bonito del mundo. Giró haciendo que la falda volara. «Mira, tío Andrés, parezco una princesa». «Lo pareces de verdad», coincidió él con una amplia sonrisa. «La princesa más bonita de Bilbao». La fiesta fue un éxito absoluto. Niños corriendo por la casa, riendo, jugando, comiendo dulces, adultos conversando, intercambiando historias, formando conexiones. Elena circulaba entre los invitados con una ligereza que Andrés nunca había visto en ella antes. 3 meses de sueño adecuado, alimentación decente, reducción del estrés constante habían hecho maravillas. Parecía años más joven, más ligera, más ella misma. Lucía estaba radiante, rodeada de amigas, soplando las velas de la tarta mientras todos cantaban cumpleaños feliz, abriendo regalos con la alegría pura de una niña que finalmente podía ser solo una niña. No había ninguna sombra de preocupación en su rostro, ningún peso de responsabilidades que no debería cargar, solo felicidad simple y genuina. En medio de la fiesta sonó el timbre. Andrés fue a abrir y se sorprendió al ver a Mariana, la empleada del supermercado La Familia. Estaba nerviosa sosteniendo un regalo envuelto torpemente. «Mariana», dijo Andrés, genuinamente sorprendido. «Entra, por favor». Entró vacilante. Miró a su alrededor, viendo la casa llena de vida y alegría. Supe que era el cumpleaños de Lucía. Espero no ser inoportuna apareciendo así, pero quería darle esto, dijo extendiendo el regalo. Y también quería darte las gracias. Agradecerme por qué. Mariana respiró hondo. Después de aquella noche en el supermercado, muchas cosas cambiaron. No solo en el mercado, sino también en mí.
Me di cuenta de que estaba siendo cómplice de algo incorrecto, que el miedo a perder el trabajo no justificaba quedarme callada. Así que empecé a hablar más, a cuestionar más. ¿Y sabes qué pasó? Me ascendieron. Mario y Claudia se dieron cuenta de que necesitaban personas que dijeran la verdad, no solo que obedecieran. Ahora soy la gerente, y parte de mi función es asegurar que nada como lo que le pasó a Lucía vuelva a suceder. Andrés sonrió. Me alegro mucho de saberlo, Mariana. De verdad. Llamaron a Lucía, que se sorprendió y se alegró al ver a Mariana. La mujer se arrodilló a la altura de la niña y le entregó el regalo. Feliz cumpleaños, Lucía, y perdona por no haber hecho más por ti cuando debía. Lucía, con la sabiduría inocente de los niños que perdonan, fácilmente solo sonrió y abrazó a Mariana. Está todo bien, todo está mejor ahora. Y era cierto, todo estaba mejor. No perfecto, porque la vida nunca es perfecta, pero infinitamente mejor de lo que era. Más tarde, cuando la fiesta comenzaba a terminar y los invitados se iban poco a poco, llegó una visita inesperada que lo cambiaría todo de nuevo. Una mujer elegante, de unos 60 años, con el pelo canoso perfectamente peinado, ropa cara pero discreta. Tocó el timbre, y cuando Andrés abrió se puso pálido. «Mamá», dijo conmocionado, «¿qué haces aquí?» Amelia Villanueva miró a su hijo, con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que podría ser desaprobación o interés, difícil de distinguir. «Volví de Europa antes de tiempo, y he oído historias muy interesantes sobre mi hijo. Decidí venir a verlo con mis propios ojos». Andrés se sintió de repente como un adolescente pillado haciendo algo malo, aunque racionalmente sabía que no había nada de malo en lo que estaba haciendo. Aún así, la presencia de su madre, con todo el bagaje emocional que conllevaba, cambiaba la dinámica de todo. «Entra», dijo, decidiendo que no había razón para esconder nada. Amelia entró, y su mirada experta barrió la escena. La casa modesta pero arreglada con cariño, las decoraciones de fiesta infantil, los últimos invitados conversando, Elena limpiando vasos de papel, Lucía jugando con una amiguita en un rincón del salón. «Así que es aquí donde has estado pasando tu tiempo», dijo Amelia. No exactamente como una pregunta. «Sí, mamá, déjame presentarte. Doña Elena, Lucía, venid aquí, por favor». Elena se acercó, limpiándose las manos nerviosamente en el pantalón. Lucía vino corriendo, deteniéndose al lado de Andrés con una familiaridad que no pasó desapercibida para Amelia. «Esta es mi madre, Amelia Villanueva», dijo Andrés. «Mamá, esta es Elena y su hija Lucía. Ellas son», se detuvo buscando las palabras correctas, «son familia». Amelia estudió a Elena con una mirada penetrante. «Familia», repitió. «Qué interesante». Y estudió a Lucía, que la miraba con una curiosidad infantil sin miedo. «¿Eres la abuela del tío Andrés?», preguntó Lucía inocentemente. «Soy su madre, querida. Entonces eres como mi abuela prestada, porque él es mi tío prestado». La lógica infantil arrancó una sonrisa inesperada de Amelia. «Abuela prestada. Nunca me habían llamado así antes». Elena intentó intervenir. «Lucía, no molestes a la señora». Pero Amelia levantó la mano. «No es ninguna molestia. Es refrescantemente honesto. Algo que falta en mi círculo habitual». Volvió su atención a Andrés. «Necesitamos hablar. En privado». Andrés miró a Elena, quien asintió discretamente que todo estaba bien. Llevó a Amelia a una de las habitaciones vacías, cerró la puerta y se preparó para la confrontación que sabía que vendría. Amelia no perdió el tiempo. «He oído rumores, Andrés, sobre ti involucrándote con una familia humilde, gastando dinero, consiguiendo empleos, vivienda. Pensé que eran exageraciones, pero veo que no lo son». «No lo son», confirmó Andrés, cruzándose de brazos a la defensiva. «Y no me arrepiento de nada. No te he pedido que te arrepientas. Estoy intentando entender». «¿Entender qué? ¿Qué ha cambiado?» «Pasaste años centrado solo en los negocios, manteniendo una distancia emocional de todo y de todos. Después de tu padre, te cerraste aún más.
Y de repente, esto. Hizo un gesto vago en dirección a la puerta. Una familia que no es tuya. Una niña que te llama tío. Una implicación emocional que siempre has evitado. Andrés sintió que la rabia inicial daba paso a algo más complejo. Quizás porque encontré algo por lo que valía la pena implicarse emocionalmente. Quizás porque me di cuenta de que toda mi fortuna no significaba nada, si no hacía algo útil con ella. Quizás porque Lucía me recordó que todavía soy humano, no solo un empresario. Amelia lo observó en silencio durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió. «Tu padre estaría orgulloso». «¿Qué?» «Carlos siempre quiso que fueras más que simplemente exitoso en los negocios. Quería que fueras bueno, que usaras tus recursos para marcar la diferencia. Pero después de que él murió, te cerraste tanto que pensé que habíamos perdido esa parte de ti». Andrés sintió una emoción que le oprimía la garganta. No sabía que te sentías así. Porque nunca hablamos de verdad, Andrés. Después de que tu padre se fue, cada uno de nosotros lidió con el dolor a su manera. Yo viajando, tú trabajando, tus hermanas formando familias. Nos distanciamos cuando deberíamos habernos acercado. Dio un paso hacia su hijo y le tocó el rostro, un gesto maternal que Andrés no recibía desde hacía años. «Estoy orgullosa de ti, de lo que estás haciendo aquí. Solo te pido una cosa». «¿El qué?» «No lo hagas solo. Déjame ayudar. Deja que tu familia ayude. Si esto es importante para ti, entonces también es importante para nosotros». Andrés abrazó a su madre, sorprendido de cuánto necesitaba ese reconocimiento, ese apoyo. Habían perdido tanto tiempo en una distancia emocional innecesaria. Pero quizás no era tarde para reconectar. Cuando volvieron al salón, Elena y Lucía todavía estaban allí, ahora solas, limpiando los últimos vestigios de la fiesta. Amelia sorprendió a todos al coger un paño y empezar a ayudar. «Doña Elena», dijo mientras limpiaba una mesa, «mi hijo me ha contado un poco de su historia. Me gustaría oír más si no le importa». Elena, inicialmente intimidada por la presencia de aquella mujer que claramente pertenecía a un mundo diferente, se relajó poco a poco al darse cuenta de que Amelia estaba genuinamente interesada. Conversaron mientras terminaban de ordenar, y Andrés observó fascinado cómo se formaba aquella improbable conexión. Lucía, cansada de la fiesta pero feliz, se sentó en el regazo de Andrés y apoyó la cabeza en su pecho. «Ha sido el mejor cumpleaños de mi vida», murmuró somnolienta. «Me alegro, pequeña. Tío Andrés, cuando sea mayor, voy a ayudar a otros niños como tú me ayudaste a mí. Te lo prometo». Andrés sintió que se le humedecían los ojos. «Ya eres increíble, Lucía. Lo serás, aún más cuando crezcas». Amelia fue testigo de la escena y algo se resolvió dentro de ella. Comprendió finalmente lo que su hijo había encontrado allí. No era un proyecto de caridad para sentirse bien. Era una conexión humana real. Era una familia elegida. Era un propósito. En los meses que siguieron al cumpleaños de Lucía, las cosas continuaron mejorando. Amelia, fiel a su palabra, se involucró. Usó sus conexiones sociales para movilizar a otras familias ricas de Bilbao a adoptar causas similares. No caridad condescendiente, sino asociaciones genuinas con familias necesitadas. Empleo real, vivienda adecuada, educación de calidad. El caso de Elena y Lucía se convirtió en el modelo no oficial de lo que Amelia comenzó a llamar Proyecto Dignidad. Andrés lo formalizó a través de Construcciones Villanueva, creando un departamento específico de responsabilidad social. Contrataron a trabajadores sociales, crearon protocolos, establecieron alianzas con los gobiernos locales. El supermercado La Familia, bajo la presión de la repercusión y un genuino deseo de hacerlo mejor, se convirtió en socio del proyecto, donando alimentos de verdad a familias necesitadas, no sobras. Mario y Claudia, inicialmente a la defensiva, finalmente abrazaron el cambio como una oportunidad de redención. Elena, además de su trabajo, se convirtió en consultora informal del proyecto. ¿Quién mejor para evaluar lo que las familias en dificultades realmente necesitaban que alguien que había vivido esa realidad?
Su perspectiva era inestimable, y Andrés se aseguró de que fuera compensada adecuadamente por este trabajo adicional. Lucía floreció en la escuela. Sus notas mejoraron drásticamente. Descubrió un talento para el arte, pasando horas dibujando y pintando. Andrés la matriculó en clases de arte, alimentando esa pasión. ¿Quién sabe en qué podría convertirse esa niña cuando tuviera las oportunidades adecuadas? Un año después de aquella víspera de Navidad transformadora, todos se reunieron de nuevo. No en una pequeña casa de Otcharcoaga, sino en una casa más grande que Andrés había ayudado a Elena a comprar. Ella había insistido en comprar, no solo alquilar. Quería algo verdaderamente suyo, construido con su propio trabajo. Andrés le ofreció ayuda con la entrada y le garantizó una tasa de interés favorable, pero el resto Elena lo pagaría con su propio salario a lo largo de los años. Era una cuestión de dignidad para ella. La casa tenía un jardín donde Lucía podía jugar. Tenía espacio suficiente para recibir visitas. Tenía una cocina donde Elena cocinaba con placer en lugar de desesperación. Tenía 2 habitaciones cómodas donde ambas dormían bien. Era un hogar de verdad. Aquella Navidad, además de Elena, Lucía y Andrés, también estaban Amelia, las hermanas de Andrés con sus familias, algunos de los beneficiarios del proyecto Dignidad con sus familias, empleados que se habían convertido en amigos. La casa estaba llena de vida, ruido, risas. Andrés, observando la escena, pensó en cuánto había cambiado su vida. Un año antes, estaba solo en su apartamento vacío, contemplando otra Navidad sin sentido. Ahora estaba rodeado de personas que amaba y que lo amaban de vuelta. Tenía un propósito. Tenía una familia, tenía un significado. Elena se acercó a él en la cocina donde ayudaba a organizar los platos. «Gracias», dijo simplemente. «Ya me lo has agradecido 1000 veces, y te lo agradeceré 1000 veces más. Me devolviste la dignidad cuando pensaba que la había perdido por completo. Me mostraste que pedir ayuda no es debilidad, que aceptar ayuda no es una vergüenza. Y me devolviste a mi hija». «¿Cómo que te devolví a tu hija?» Lucía siempre ha sido mi hija, claro, pero se estaba perdiendo la infancia, la inocencia, la ligereza, convirtiéndose en una pequeña adulta demasiado rápido. Me ayudaste a devolverle el derecho a ser una niña, y eso, dijo con lágrimas en los ojos, eso no tiene precio. Andrés abrazó a Elena. Vosotras 2 me devolvisteis mi humanidad. Diría que estamos en paz. Lucía entró corriendo en la cocina, ahora con 10 años y visiblemente más alta, más segura de sí misma, más ella misma. «Tío Andrés, ven a ver el dibujo que te he hecho». La siguió hasta el salón, donde ella le mostró orgullosa un dibujo enmarcado. Era una familia dibujada con la habilidad creciente de una niña talentosa. Había una mujer que obviamente era Elena, una niña que era Lucía, un hombre alto que era Andrés, y una mujer mayor que era Amelia, todos de la mano, sonriendo. «Somos nosotros», explicó Lucía innecesariamente, «nuestra familia». Andrés miró el dibujo y comprendió que allí estaba capturado algo esencial y verdadero. Eran una familia, no por la sangre, no por los medios convencionales, sino por las elecciones que hicieron, por el cuidado que compartieron, por el amor que construyeron juntos. «Es perfecto», dijo con la voz embargada. «Lo guardaré para siempre». Aquella noche, después de que todos se fueran y la casa volviera al silencio, Andrés, Elena, Lucía y Amelia se sentaron en el porche. El aire de Bilbao estaba fresco, el cielo estrellado sobre ellos. Lucía dormía en el regazo de Elena, exhausta de un día feliz. Amelia tejía tranquilamente, algo que había hecho toda su vida pero que Andrés rara vez presenciaba, y Andrés simplemente observaba, en paz. «¿Sabes?», dijo Amelia rompiendo el silencio, «tu padre solía decir que la verdadera medida del éxito no es cuánto dinero acumulamos, sino cuántas vidas tocamos positivamente. Tardé años en entender lo que quería decir, pero ahora lo entiendo. Y veo que tú también lo has entendido». Andrés asintió. «Lucía me enseñó eso, ella y doña Elena.
Me enseñaron que las conexiones reales, el propósito verdadero, el amor compartido, esas son las cosas que realmente importan. El resto es solo un medio para esos fines. Elena, acariciando el pelo de Lucía, sonrió. Vosotros también me enseñasteis que la dignidad no es incompatible con aceptar ayuda, que la fuerza puede significar admitir que necesitas apoyo, que la familia es lo que construimos, no solo lo que heredamos. Permanecieron así durante un largo tiempo, 4 personas de mundos diferentes que el destino había unido de forma improbable pero perfecta. Habían comenzado como extraños, se convirtieron en un proyecto de ayuda y finalmente se transformaron en algo mucho más profundo y verdadero: familia. Y mientras las estrellas brillaban sobre Bilbao, mientras Lucía soñaba con futuros posibles, mientras Elena finalmente se permitía relajarse sin preocupaciones constantes, mientras Andrés y Amelia reconectaban a través de un propósito compartido, una cosa quedó clara. A veces, las mayores transformaciones comienzan en los momentos más simples. Un hombre entrando en un supermercado, una niña organizando frutas, un encuentro que no debería haber ocurrido, pero que ocurrió. Y lo cambió todo, porque al final no nos define lo que acumulamos, sino lo que damos. No por las barreras que construimos, sino por los puentes que levantamos, no por lo que guardamos solo para nosotros, sino por lo que compartimos generosamente. Y en aquella víspera de Navidad, un año antes, cuando Andrés decidió detenerse y ver lo que todos ignoraban, cuando decidió actuar en lugar de simplemente pasar de largo, inició una reacción en cadena de bondad, transformación y amor que tocaría docenas de vidas más allá de las 3 inicialmente involucradas. La niña que organizaba frutas magulladas ganó el derecho a una infancia de verdad. La madre que luchaba sola encontró socios en su lucha. El hombre que lo tenía todo pero se sentía vacío descubrió un significado real. Y una familia nació no de la sangre, sino de elecciones conscientes de ver, de cuidar, de amar. Era, al fin y al cabo, la más verdadera historia de Navidad, no sobre regalos caros o cenas lujosas, sino sobre humanidad compartida, sobre romper las barreras invisibles que separan a las personas, sobre reconocer en cada rostro un reflejo de nosotros mismos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucía, Elena y Andrés haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de transformación, haced clic en el botón de me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan la importancia de la compasión y la dignidad. Os esperamos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando las historias que hacen que nuestros corazones latan más fuerte y nos hacen más humanos.